En 3, 2, 1... Bienvenidos y bienvenidas un jueves más al podcast de Clara Blanes, un espacio donde mostrar al humano que hay detrás del personaje, un espacio que te alentará a ser valiente y honesto para vivir así, en coherencia con tu verdad, liberándote de la ansiedad. Buenas tardes a todos, estamos un jueves más en el podcast de Clara Blanes, aquí en Avenida de Brasil número 17, en la entreplanta. Y bueno, antes de dar paso a la invitada de hoy, quería contaros las novedades de mi patrocinadora Clara Blanes. Contaros que a día de hoy, cuando ya estéis escuchando este podcast, ya está lanzada la newsletter. Entonces será una newsletter quincenal en la que, como aquí en el podcast, te haremos herramientas para ser valiente y honesto para vivir acorde a tu verdad. Así que, no me quiero alargar mucho más, será una newsletter quincenal, habrá algún regalito y para los primeros que os suscribáis, o para la primera vez que os suscribáis, recibiréis una carta de bienvenida y además tendréis un regalito que será una píldora de 30 minutos con una visualización muy chula para atreveros de una vez por todas a mostrar vuestra singularidad y de alguna forma a brillar con todas las letras. Así que ya voy a dar paso a la invitada de hoy. Es Cris Amor, es madrileña. Y nos conocimos aquí en Madrid en un networking que hizo ella para emprendedoras y la verdad es que le dije, Cris, pues tienes que venir a mi podcast porque tienes cosas que de alguna forma yo predico en el podcast y qué mejor manera de inspirar a las personas que traer a una persona que de alguna forma ya se está atreviendo, ya está dando pasos hacia lo que su corazón de alguna forma grita, ¿no? Ya está aquí Cris, la podéis ver en el vídeo. Y Cris es mami de... Ah, sí. Eso no lo habíamos visto antes, es verdad. Sí, mami. Sí, es mami de un niño, ¿no? Y voy a presentaros un poco vamos a hablar un poco del personaje de Cris. Vale. Y es que ella, es abogada y hace 22 años que está en esta profesión. Entonces, tuvo los inicios en un despacho y de alguna forma luego pasó o se especializó en la asesoría fiscal. Uh-huh. Lleva 20 años como asesora fiscal, con la diferencia que, se dio cuenta ya en 2008 empezaste a emprender, ¿no? Y te diste cuenta que, de alguna forma, ese corazón gritaba el poder de compaginar esa asesoría fiscal con hacer cosas que a ti te llenaran, ¿no? Que te llenaran el alma. Entonces, no sé en qué punto decidiste ser asesora fiscal, no sé si ¿fuiste asesora fiscal interna alguna vez o siempre has sido externa a modo de freelance? Fui interna. Hola primero a todos. Encantada, muchas gracias Clara por haberme traído. Fue un placer conocerte en ese networking que tuvimos, que además causaste también impacto e impresión en las otras personas que estaban allí, porque todas las chicas que estaban, creo que eras la más joven, pero la que tenía yo creo que más claro lo que quería hacer y dónde quería llegar. O sea, eso es algo que tú me has transmitido las veces que hemos hablado, de tener muy claro lo que quieres. Y eso es algo que a mí también me gusta mucho. Y lo estoy viendo sobre todo en gente más joven que empieza a saber exactamente hacia dónde tiene que tirar. Me preguntabas, cuando me hice autónoma, mira, yo cuando hablo con las personas que vienen a hacer las mentorías con nosotras, siempre digo que el emprendimiento es tiene que ver mucho con el concepto que cada uno tiene de él. Entonces yo, por ejemplo, cuando emprendí, quería tiempo y la inmensa mayoría de las personas que vienen o que emprenden quieren disponer de su tiempo. Tener tiempo en mi caso era para escribir, porque en ese momento había publicado una novela y entonces quería tener tiempo para escribir. Otros es tiempo para conciliar. O sea que cuando nosotros empezamos tenemos una idea de lo que queremos y muchas veces creo que tiene que ver con ese disfrute y manejo de tu propio tiempo. Pero con el tiempo, esta idea inicial
tiene que ir cambiando, porque nosotros también vamos cambiando y vamos evolucionando. Y para mí emprender tiene mucho que ver también con prender una chispa de algo que profesionalmente te motive. Entonces, sí, al principio es eso, gestionar mi tiempo, tener tiempo para hacer lo que yo quiera, pero luego más adelante, a medida que tú vas creciendo, tiene que haber ahí un poquito más, que no solo sea eso. Vale, entonces, con lo que me has contado, ¿no? Prendiste esa primera llama en el 2008 cuando empezaste a emprender con tus libros. Has escrito varios libros, varias novelas y también algún cuento, ¿no? Me has contado. También, sí. Vale, y ahí es cuando empezaste a escuchar a ese corazón o a esas necesidades y empezaste a decir, oye, pues yo me hago freelance, me hago autónoma y además de dedicarme a la asesoría fiscal, voy a alimentar esta otra parte. Sí. Entonces, estás este tiempo con esos dos caminos y de alguna forma llega la pandemia, ¿no? Llega la pandemia y me has contado que es como un revolcón que te hace de nuevo plantearte las cosas. Sí. Vale, ¿y qué pasa? ¿Qué dice ese corazón en la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué necesidades hay ahí que dices, vale, pongo un golpe sobre la mesa y me pongo con esto, ¿no? Voy a alimentar esto que ahora a mí es lo que me va a alimentar a nivel corazón, ¿no? A nivel de... Pues yo es que, mira, chava, me daba mucha envidia la gente que durante la pandemia pues leía, hacía ejercicio y demás, pero para nosotros, para los asesores fiscales, las gestorías, la pandemia fue una época muy dura de muchísimo trabajo, mucho, porque la gente necesitaba prestaciones, ayudas, subvenciones, claro, había muchos sectores que no podían trabajar. Entonces, claro, te veías un poco abrumada por las necesidades de los demás. Entonces, yo, por mi forma de trabajar, siempre le he dado mucha importancia al otro, a sus necesidades, a cómo se encuentra, incluso a su ánimo. Entonces, todo ese aluvión de necesidad por parte del otro, que además es un otro que también estaba en su casa, como lo estabas tú, y te podía llamar un sábado, un domingo. Yo tenía emails a las 2, a las 3 de la mañana. O sea, los límites ya no existían, ni para ellos ni para ti. Y entonces yo me di cuenta que esa forma de trabajar que yo había tenido, siempre pendiente de las necesidades del cliente, intentar satisfacerlas, me estaba perjudicando a nivel emocional. Porque no saber decir que no a ciertas cosas me estaba llenando de ira. Era la emoción que yo sentía y una emoción que no había sentido nunca y realmente me desagradaba porque no sabía qué hacer con eso. Entonces tuve que trabajar mucho el porqué de esa ira, analizarla bien y luego ir poniendo remedio. Lo que es muy curioso es que antes de eso a lo mejor siempre había sido la crisis agradable, ¿no? Que cubre tus necesidades, que siempre tiene una sonrisa en la cara, etcétera. Y siempre habría habido ahí una crisis que se estaba desatendiendo, ¿no? Entonces, me extraña mucho que esa ira saliera únicamente en ese punto, ¿no? Y me pregunto si esa ira sería consecuencia de todo el cúmulo de ocasiones en la que habías priorizado al cliente antes que a ti. Entonces, Sí. me lo pregunto, o sea, ¿de dónde crees que vendría de ese momento puntual? ¿O crees que sería una cosa que arrastraba, previa? sí. Eso. Sí, seguramente, como tú bien dices, al final todo eso lo vienes arrastrando, no solo con el trabajo, sino con la forma de manifestarte y de ser con todo el mundo. O sea, una persona que siempre está solícita, que siempre tiene una buena palabra, como dices tú, una sonrisa. La gente me dice, amor, qué apellido tan bonito. Digo, pues sí, es que hago gala de mi apellido, porque soy bastante amorosa. Entonces, puede ser que esa forma de intentar mostrar a los demás un aspecto cordial, amable, llegara un momento que fue ese de la pandemia en el que de repente era tanta gente que me veía totalmente desbordada por intentar, como tú bien dices, mostrar un personaje, una imagen, que realmente yo no era así. Y me costó poner los límites y decir a ciertas personas no, porque hay personas además que son hirientes cuando te dicen las cosas. Y en este trabajo, y sobre todo en esa época, había muchas personas
que desde la necesidad, desde la incertidumbre, ese malestar te lo trasladan constantemente. Que a mí me surge la pregunta, que ya estoy profundizando y aún no hemos acabado de contar todo, pero ya me gusta este melón que está aquí encima de la mesa, el melón de la ira, y es, vale, porque se lo pregunto también al oyente, te lo pregunto a ti, o sea, ¿qué pasa si Chris pone esos límites? ¿Qué pasa si muestra esa ira? O sea, ¿qué podría pasar, no? O sea, ¿qué es lo que podría pasar ahí? O sea, ¿cuál era tu miedo, no? ¿Cuál era el miedo de mostrar esos límites, de poner esa de alguna forma barrera de protección? O sea, ¿qué pasa? ¿Ya lo has comprobado? ¿Ya lo has comprobado? Sí. Vale. Bueno, vivo ahora muchísimo mejor, ya te lo digo. O sea que, de hecho, el otro día decía una amiga, oye, últimamente digo tantas veces no, que es que estoy tan a gusto que cualquier cosa que me vengan a decir ya es un no por defecto, ¿no? Pero bueno, esto que estás diciendo es algo que yo también detecto mucho en las mujeres que me vienen y entonces puedo conectar también con eso, es el crecer desde la insuficiencia te obliga a mostrarte no suficiente, pero que los demás te necesitan para algo. O sea, es algo que necesitas tú personalmente. Yo no soy suficiente por quien soy, pero a lo mejor por lo que hago, por lo que le presto a los demás, por lo que los demás necesitan de mí, entonces eso sí me vuelve suficiente. El trabajo consiste en ver que realmente tú, por existir, por ser quien eres suficiente y no necesitas demostrarle a nadie a través del hacer constante y de renunciar a tu propio ser por lo que ellos necesitan, que realmente tú tienes valor. Es un trabajo muy duro. Y bueno, yo he hecho ese camino, pero el que los demás, muchas mujeres que conozco, les cuesta muchísimo hacer ese trabajo. Sí, o sea, lo que estás diciendo tiene muchísimo impacto, ese descubrimiento, y sí que ese descubrimiento es doloroso porque te das cuenta que el amor que tú crees que eres querido, ¿no? Por eso que haces, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese amor que recibes es condicionado, ¿no? Es como, sí, yo te doy esto a cambio de que tú me des tu amor, ¿no? Entonces, eso, cuando te das cuenta de ese patrón, o sea, primero es doloroso verlo, ¿no? Y luego, y ves de alguna forma de decir, oye, pues, o sea, qué poquito también, o sea, me valoro yo, ¿no? Porque sí, o sea, yo no me valoro y quiero que los demás me valoren por lo que hago, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento todas las personas, ¿no? O la mayoría de ellas se han dado cuenta de eso, de ese punto de decir, oh, pues es que no me valoro como toca, ¿no? Y al final es arremangarse las manos y ponerse a ello, ¿no? Y al final proporcionarse ese amor y de alguna forma, porque hay muchas personas dicen, oye, pero ¿cómo me proporciono ese amor? O sea, ¿cómo se hace eso? Pero simplemente el hecho de poner, o sea, te piden algo, tú observas cómo estás, eso ya es un acto de amor, observas cómo estás, ves que tienes energía disponible, venga, lo hago, ves que no tienes energía disponible y que estás a cero, un acto de amor es decir, oye, mira, o sea, ahora no puedo, quizás más adelante estoy así, vamos a dejarlo para más adelante, ¿no? O igual esto no me interesa. Y eso ya es un acto de amor, porque te estás teniendo en cuenta, tienes en cuenta las necesidades del otro, tienes las tuyas y a partir de ahí tomas una decisión. Pero sí que es verdad que muchas veces tenemos en cuenta las necesidades del otro, no miramos cómo estamos y lo damos, ¿no? Y al final el resultado es o ese desgaste o ese mal humor o esa poca energía, ¿no? De vivir sin energía. Eso es muy interesante. Sí, es muy interesante. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso además es un trabajo importante que tenemos que hacer todas, ese proceso. A mí me parece que para emprender el paso previo, y seguro que tú estás de acuerdo conmigo, es mirarte hacia adentro y ver quién eres tú y qué quieres tú y hacia dónde tienes que ir. Emprender desde el ser, de la persona que quiero ser y que soy ahora, la persona en la que quiero convertirme. Y reflexionar, yo reflexiono mucho de todas las cosas que hago, ¿no? Lo que obtengo, lo que no obtengo. Y siempre digo, quítale la crítica, simplemente, y el juicio, quítale el juicio sobre todo, porque el juicio es emocional, pero míralo desde una perspectiva un poco más disociada o más distante y saca algo de aquí. Y eso es un trabajo muy, muy importante. Yo también he sacado ahora una conclusión que me parece además
muy interesante para mí y creo que además para otros también, cuando nos acostumbramos a dar y hacer por la otra persona, muchas veces incluso adelantarnos a sus necesidades, estamos haciendo a esa persona más pequeña, porque le estamos privando de la posibilidad y de lo maravilloso que es responsabilizarse de su propia vida, de sus actos o de lo que saben o de lo que no saben. El adelantarte te hace sentir a ti mal, porque realmente te estás adelantando por una sensación muchas veces de insuficiencia propia que estás intentando cubrir, y aparte la otra persona pierde esa maravillosa posibilidad de hacerse cargo de las riendas de su propia vida. Entonces yo ahora lo pienso así, y cuando me piden algo que no me apetece hacer, digo, ay, pobre, le voy a quitar la alegría de poder hacerlo solo. Digo, no, hombre, no creo. Sí, o sea, que salen ganando las dos partes. Las dos partes. Al final, fíjate, ser protagonista de tu propia vida, sales ganando tú y salen ganando los demás, porque también se hacen protagonistas de las suyas. Y yo te iba a preguntar, porque claro, nos hemos quedado en el punto de la pandemia, ¿no? Sí. Donde te das cuenta todo el tema de la ira, que hemos abierto aquí un melón que vamos a acabar cerrando, ¿vale? Y esto, ¿qué decisión te hace tomar? Porque hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado que das mentorías, o sea, cuéntanos qué decisión tomas en la pandemia y qué bebé creas en esa pandemia. Pues a raíz de la pandemia, porque además justo nació en el 2020, nació un proyecto personal que se llama Grow Up Together, que es... Ahí es donde, en ese networking, es donde nos conocimos. Eso sí, y había nacido ya un poco antes, en el 2019, lo pensé como una red de apoyo para mujeres emprendedoras que en ese momento eran clientes mías, pero que veía que no tenían esa capacidad de crecimiento que se necesita, ¿no? Entonces creé como una especie de red de apoyo con otras mujeres y demás, para que esas mujeres vieran que es posible, con esfuerzo, con trabajo, que hay altibajos, pero que se puede. Y eso luego a raíz de la pandemia y también por ese sentimiento de hartazgo por lo que estaba haciendo en ese momento, quise realmente hacer algo que conectase conmigo, con esa necesidad que también es mi misión, de poder ayudar a los demás, de proporcionar herramientas y de trabajar con mujeres que quiero que se conviertan en mujeres potentes, en mujeres fuertes, que tengan raíces sólidas para que sus emprendimientos se conviertan en negocios rentables, sostenibles y viables. Entonces esa era mi idea, de decir, quiero trabajar con ellas, un poco moldear y hacer que estas mujeres crezcan desde el ser, siempre desde el ser. Y un valor diferencial en esto, porque sí que es verdad que mentoras de emprendimiento pues podemos conocer a varias, ¿no? Un valor diferencial tuyo es que aterrizas muy bien la idea en tierra con tu prisma de asesora fiscal, ¿no? Y ves un poco la rentabilidad de esa idea o de ese negocio, y con eso eres muy, muy clara con ese aspecto. Sí, es que me parece súper importante. O sea, yo puedo querer emprender y tener una idea y un proyecto muy chulo, pero eso hay que asentarlo y eso hay que poner unos números delante y ver si además el proyecto es viable. Yo he tenido que decirle a muchas mujeres que querían emprender y que querían hacer cosas, es inviable, o sea, económicamente esto no es sostenible. O sea, si tienes la capacidad de estar a lo mejor 5 o 6 años viviendo de tus ahorros hasta que esto te empiece a rentar, pues a lo mejor sí. O sea, eso es ver qué capacidad tiene cada una, ¿no? Pero también es mente, es cuerpo, es pasión, emprender, pero también son números. Y esa parte a mí es que me parece vital también. Sí, pues es muy interesante, porque es lo que te decía yo también, ¿no? Que también cuando... O sea, yo creo que ahora que hablamos de emprendimiento y que al final tu proyecto, ¿no? Grow Up va de eso, de ayudar a mujeres a que sus proyectos salgan adelante y se conviertan en mujeres, pues eso, potentes, sólidas, con proyectos sólidos. Y una idea muy chula que me gusta, que compartes y que yo me veo reflejada también en ella, es, o sea, pasar de emprendedor, ¿no? a empresaria, de emprendedora a empresaria. Y eso me parece súper potente y me parece que hay que tenerlo en mente, porque el fallo que veo mucho
es quedarse eternamente en la fase emprendedora, ¿no? Y al final, la fase emprendedora necesita una energía y puedes estar un tiempo, pero al final, como todo eso no lo conviertas un pasito más, esa energía no la vas a tener siempre. Esto es como aceleras un tiempo, pero luego a nivel, o sea, tiene que ser sostenible a nivel económico, pero a nivel energético tuyo también, porque si no lo que sucede es un desgaste de la persona. Pero es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué concepto tienes tú de emprendimiento? O sea, nosotros cambiamos y vamos evolucionando. Puedes empezar por una idea. A mí emprender, cuando dices emprendedora, siempre se me viene como una imagen un poco más romántica, ¿no? De lo que es el trabajo. Pero con el tiempo, tú tienes que ir cambiando. Y lo que ha empezado como un sueño o como algo que conectaba con tus pasiones, se tiene que convertir en algo más porque tú te vas convirtiendo en algo más. No te puedes quedar ahí. Tienes que transformarte. ¿En qué me quiero transformar? Yo es que ahí siempre cuando hablo con las chicas, que muchas están en ese proceso inicial, es cierto que yo conecto con esta parte mucho más empresarial mía, ¿no? Y digo, es que al final, ¿qué queremos ser? Pues quiero ser un referente, o quiero ser alguien que impacte, y quiero ser alguien que tenga un nombre en esto y yo pueda vivir de forma holgada y solvente con lo que estoy haciendo. Está muy bien la idea inicial, romántica, de quiero ayudar a los demás y no sé qué. Claro que está perfecta. Igual pero luego es necesaria para el inicio también. Efectivamente, pero luego ya nos vamos transformando. Claro. Y queremos ser personas, lo que te digo, protagonistas de tu vida. Que no sean ni las emociones ni las condiciones quienes decidan lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. No, tenemos que ser nosotras, responsables de lo que hacemos y sabiendo que vamos creciendo. Y que nuestro proyecto necesita crecer con nosotras, no quedarse estancado. Eso es muy interesante. O sea, es al final ir pasando de fase, ¿no? No quedarte en una fase continuamente en un círculo, que ahí pasa mucho, sino que ir pasando de fase entendiendo que tú cambias y con ello tu proyecto tiene que transformarse también. Y yo tengo una idea que es, tu proyecto va a crecer en la medida que tú crezcas, ¿no? Eso es una idea que la tengo muy grabada porque, fíjate, o sea, voy a contar yo una cosa que desde que yo empecé con esa idea romántica, ¿no? Que estamos hablando del emprendimiento, yo empecé con una cosa aquí muy fuerte de, oye, es que yo quiero aportar esto, quiero ayudar a las personas, empecé así. Y luego eso sigue estando porque es el motor, ¿no? Y al final eso te alimenta. Sin embargo, el emprendimiento te va poniendo encima de la mesa los pasos que has de seguir dando. Entonces, si tú vas dando esos pasos, tú vas creciendo con el emprendimiento y te vas transformando en emprendimiento también. Pero en la medida en que tengas los pasos que has de dar delante y no los des y te quedes como ahí, ¿no? En esa idea y no vayas hacia adelante, no creces tú y no crece el negocio al final, porque al final emprender se convierte en un negocio y si no, te quedas en fase de emprendimiento y ahí estás bien, ¿no? O sea, te quedas... Has dicho una cosa súper interesante que yo también he detectado en prácticamente todas las mujeres que vienen. El día que fuimos al networking, muchas lo dijisteis, muchas mujeres emprendemos por esa necesidad de ayudar. Es como si hubiésemos transitado un camino que ha sido doloroso y queremos que esa experiencia que hemos vivido sirva para que otras mujeres que transitan por ese camino lo hagan de una manera más corta y con unas herramientas que nosotras tenemos. Y a mí eso me parece súper bonito porque está muy vinculado, como te decía, a los valores, a la misión, a lo que yo quiero aportar en el mundo, pero es sin perder ese foco, ¿no? Sin perder eso que queremos realmente hacer y dejar en el mundo. Tenemos que ir reflexionando también que realmente hemos creado este proyecto para ser una ONG que ayuda, o realmente yo he creado esto para llegar a fin de mes y pagar el recibo de mi alquiler, la luz y comer. O sea, no tengo que olvidar que al final de todo esto está ayudar, sí, pero lo primero es ayudarme a mí. Y con este proyecto que me apasiona y que quiero transmitir a los demás, tengo que crecer yo. Entonces, es un proceso, lo que tú estás diciendo, mucha gente yo creo que se queda en el inicio, porque no hace este proceso de reflexión de decir, vale,
yo quiero ayudar, pero también necesito vivir de lo que estoy haciendo. Y Entonces fíjate, tengo que poner números. sí, y no solo porque ya si nos quedamos en, vale, yo tengo que vivir, o sea, eso está claro, ¿no? Mm. Pero, o sea, y eso lo he tenido muy claro desde el principio porque si no, pues te tienes que llegar a otra cosa y no puedes compartir eso con el mundo y el mundo se queda sin conocer todo lo que puedes aportar en ese sentido. Entonces, eso como que lo tengo muy claro. Y luego, otra cosa que a mí me ayuda mucho es que en la medida que, vale, tú creces, pero en la medida que el negocio crece económicamente, o sea, puedes hacerlo más grande. Entonces, esa semilla que iniciaste, o sea, puede llegar a muchísimas más personas. Entonces, al final, todo se retroalimenta, ¿no? Y lo único que vas a conseguir poniendo el valor a tus servicios que toca y teniendo como un negocio rentable es poder expandir eso que empezaste y que tanto bien hace a niveles mucho más grandes. Claro, sí, es que esa es la manera, para mí esa es la forma de pensar. O sea, de decir, como hablábamos antes, pongo los límites para que el otro aprenda también a responsabilizarse. De esta manera también me priorizo, porque con lo que yo hago y el esfuerzo que estoy haciendo y la energía, quiero que esto que hago llegue todavía a muchísimas más personas. Y sea rentable para mí. Efectivamente, es que al final tiene que ser así, porque si no, pierdes tu energía por el camino. Porque la energía tiene que ver mucho también con el resultado. Y si yo me dedico a hacer algo que realmente es importante para mí, pero no estoy poniendo todas estas cosas en valor, la falta de resultados va a minar mi energía, me va a minar a mí y al final vas a ver que te estás dejando la vida en algo por el que no tienes una serie de resultados. Y el dinero es energía también. Sí, y aparece la frustración. Vale, ¿qué le dirías? En este podcast damos herramientas para, de alguna forma, eso, ser valiente, ser honesto con lo que tu cuerpo te va diciendo, ¿no? A nivel de, o sea, tu cuerpo te va diciendo, no, o sea, tus inquietudes, ¿no? Alimentar esas inquietudes y yo tengo una frase que es, o sea, cuando alimentas tus inquietudes en la manera que puedas, eso va a ser portador de grandes alegrías, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave, ¿no? O la forma de alimentar eso? O sea, ¿qué te ha llevado a ti a hacer caso a esas inquietudes? ¿Dónde estabas antes y dónde estás ahora? O sea, ¿qué cosas bonitas te ha traído ser valiente y honesta y caminar hacia ese sentido? Lo primero, la coherencia. El vivir con coherencia te aporta una visión totalmente diferente de todo. Pero creo que de todo lo que estás diciendo, hay una cosa, me pasó este verano. Para mí la época de julio o así también es una época de mucho trabajo. En septiembre, cuando volví de vacaciones, en agosto, me tomé unos días para solo estar en mi casa, leyendo. No hice nada más, ni llevé a la piscina al niño, ni nada, leyendo. Esos días que yo decidí parar son los días, y a raíz de esos días, que más cosas bonitas, que más conocimiento me han traído en estos últimos años. Entonces, muchas veces les digo a las chicas, dejar de estar en la rueda del hacer constante, por favor, porque es que en el hacer constante se pierden oportunidades, no eres capaz de escuchar. Tú estás diciendo ese proceso, ¿no?, de autoconocimiento, de saber qué es lo que quiero. Si no te paras a escucharte, a saber qué es lo que hay en ti, no vas a poder sacar nada. Y mucha gente no se para, sobre todo, por ejemplo, las emprendedoras cuando empiezan, que están en el tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, ya en las redes, ya no sé qué. Párate, ¿realmente eso es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres hacer? Conecta con algo que sea único, que además, eso también es otra cosa que les suele pasar. Lo que hacemos de manera natural, lo que nos sale de forma, nuestro don, por así decirlo, es algo que no sabemos valorar. Pues párate a identificar qué es eso que te sale, que te hace diferente a los demás. Ponle valor y empieza a trabajar en eso, en ese ser. Y déjate del hacer constante. Porque el hacer constante es que nos lleva al desgaste. O sea, que lo que me estás contestando, lo que me estás contando es que lo que te arma de fuerza y valentía para dar los pasos hacia donde quieres ir el primer paso es parar y ver dónde quiero ir y conectar conmigo. Y es un paso que es tan sencillo que no lo hacemos, ¿no? Entonces,
de alguna forma me cuentas que esos parones a ti te hacen conectar con esa fuerza interna y a partir de ahí, una vez conectas con esa fuerza interna, la trasladas fuera, ¿no? Y sí. te pones a accionar desde ahí. Sí. Vale, pues señores, esto tan sencillo y tan difícil a la vez, que tan poco hacemos, es lo que, ¿no? Al final es lo que nos mueve, es el conectar con esa fuerza interna y a partir de ahí pueden salir cosas muy chulas que te llevan a sitios muy interesantes y te lleven a crecer de una forma que si no, no crecerías. Sí, ¿sabes cuál es el sitio más interesante? Tú. A mí me parece flipante. Cuando te empiezas a conocer y sabes qué quieres o cómo vibras o lo que dices tú, por qué mi cuerpo se está sintiendo así, qué me estoy diciendo. El saber todo eso, yo creo que te da muchísimo poder. Además es que nosotras, yo dentro de InGrowUp, que soy una apasionada de cerebro, nosotros hacemos neuroemprendimiento. Entonces, siempre el prestar atención refuerza nuestra corteza prefrontal. Y entonces eso nos va a ayudar muchísimo a emprender y hacer que nuestros negocios crezcan. Tenemos que reforzar la corteza prefrontal para tomar las riendas de nuestros negocios desde la razón y no desde la emoción, que es lo que suele pasar la inmensa mayoría de las veces. Es muy interesante. Y luego quería tocar un punto, y ya iremos terminando, quería tocar un punto que es que, bueno, nosotros hemos tenido, o sea, unos patrones antiguos te han llevado al punto en el que estás. Ahora, ¿cómo haces? O la pregunta es si aún sale la crisis anterior, ¿no? Porque ¿qué pasa? ¿Cómo es tu actitud con esas emprendedoras cuando vienes de un sector o de una situación laboral en la que te piden y tú al final das sin escucharte? ¿Sí? Entonces ahora te metes en otro sitio, ¿no? Donde están las emprendedoras, que las emprendedoras en fase inicial también tienden a pedir o a estar perdidas o no saber dónde. Entonces necesitan de alguna persona que sea muy entregada. ¿Cómo haces para mantener esos límites o para mantenerte en tu centro y de alguna forma no repetir lo anterior? Porque yo sí que en sesiones de coaching que doy pasa mucho esto, ¿no? Que de alguna forma cambiamos un patrón, empezamos algo totalmente distinto y en ese algo totalmente distinto a veces nos toca repasar la lección, ¿no? Porque tenemos una tendencia natural que es la anterior, hemos cambiado, queremos transmitir unas cosas, pero sí que si no estás muy atenta, como que vuelves a lo anterior. Y eso, o sea, lo he visto yo en mí y en clientes míos que pasa eso. Y al final he caído en lo mismo y al final es como una cosa que está ahí escondida y que hay que tener muy presente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vives tú eso? Así mira, estás diciendo una cosa que me parece súper interesante. Yo en uno de los últimos networking que hicimos, que te digo que soy súper reflexiva siempre con las cosas que hacemos y lo que obtenemos de cada cosa, hice una reflexión que tiene mucho que ver con eso que estás diciendo. Siempre la reflexión sin juicio, porque siempre digo que hiperactivamos la amígdala. Pues yo estuve pensando, ¿no?, en lo que yo había obtenido y me di cuenta, como tú bien dices, que esa forma de ser me hace maternar en exceso. O sea, cuando vienen las chicas a mí tengo siempre como la necesidad de que se vayan con la herramienta que les sea útil, que las haga cambiar ese chip, ¿no? Que las haga convertirse en las personas que a mí me gustaría que fueran. A mí. Es que claro, esto tengo que también... Es mi expectativa, no es su expectativa. Entonces... hice también esa reflexión, ¿no?, de ese exceso de maternarlas y al mismo tiempo es como te decía, cuando maternas en exceso, cuando un padre es excesivamente protector al final con sus hijos, les hace personas inválidas para ciertas cosas. Entonces, no puedo maternar, tengo que dejar esa necesidad de dar y de... no sé, de cuidar las personas para que esas personas aprendan a cuidarse y obtengan los resultados que quieren de su propio trabajo y de su propio esfuerzo. O sea, ahí he empezado a poner el límite de decir, hasta aquí, porque si no, le estoy privando de la oportunidad, pues por ejemplo, de conseguir el dinero para pagar una mentoría, porque al final cuando tú haces ese trabajo como niños, vamos ahorrando poquito a poco todos los meses y cuando ya tienes X y dices, ahora me puedo comprar no sé qué, también te sientes orgulloso de ti.
de ese proceso de ahorrar, ¿no? Para conseguir lo que quieres. Pues esto igual. El proceso tiene que ser de ellas. Pues eso, yo me quedo con que esto es un continuo aprendizaje, ¿no? Y que aprendemos una lección, igual en el próximo capítulo tenemos la tendencia a volver a repetirla y hay que estar ahí bien firmes, tener eso bien a fuego grabado. Y bueno, o sea, yo me quedaría con eso. No sé si quieres comentar algo más o si quieres dar algún mensaje o algo que quieras añadir en todo esto. Pues yo creo que hemos hablado de todo, Clara, hemos hablado de todo. Pero una cosa que te dije al principio, que cuando te conocí, y por otras personas que han venido recientemente, creo que en la vida también hay que ser ambiciosos y saber lo que queremos y saber llegar a lo que queremos. En un post que escribí ahí hace poco, no nos vale el pobrecismo ni nos vale el buenismo. O sea, tenemos que aprender a priorizarnos. Eso no significa que lo hagamos desde el ego, desde la soberbia. No, desde la conexión personal, para saber exactamente hacia dónde tenemos que ir. Porque si lo tenemos claro nosotros, será más fácil ayudar a los demás a que ellos también encuentren su camino. Entonces, como tú bien has dicho, creo que emprender es un camino que lleva al autoconocimiento constante, una y otra vez. Entonces, no solamente tus resultados profesionales pueden ser brillantes, sino que además tus resultados personales a nivel de desarrollo también pueden ser flipantes. Si prestas el tiempo y le pones las ganas y el compromiso, no ya solo con el proyecto, sino con la persona que hay detrás del proyecto, que eres tú. Y yo te voy a decir una observación que a mí me gusta mucho cuando quedo con alguien, ¿no? Decirle lo que veo, lo que me transmite, y a veces me equivoco y a veces no. Entonces yo te lo lanzo, ya te quedas con lo que tú quieras, ¿vale? Yo no, o sea, te he conocido este año y no sé cómo sería la crisis anterior, pero sí que veo, o sea, yo lo que percibo de ti es que, o sea, te ha salido una fuerza que te sale por la boca, de una contundencia al hablar y que te crees lo que dices, ¿no? Que yo percibo que esa parte está saliendo de unos años hasta ahora, ¿no? Percibo que antes no salía esa voz con esa contundencia y esa manera de expresarte, y ahora, o sea, es como, yo lo que percibo es como que cuando abres una botella que lleva mucho tiempo como cerrada y la abres y sale todo con muchísima fuerza, con mucha contundencia y con mucha seguridad, pues así ahí te percibo yo. Y eso que no te conocía antes. No sé si esto es cierto o no es cierto. Es totalmente cierto. Clara, me has calado muy bien y te voy a decir por qué. Porque durante muchos años estuve rodeada de compañeros que me querían muchísimo y a los que adoro, pero que me protegieron en exceso. Y cuando, a raíz de la pandemia también, que ya todos nos vimos obligados a trabajar desde casa, me di cuenta que ese exceso de protección me hacía sentir pequeña. En el fondo yo me sentía pequeña. Me sentía como una niñita a la que tenían que proteger. Y cuando me distancié, me di cuenta de que tenía una capacidad para brillar alucinante. Y que era mi momento para brillar. Y que no podía dejar que nadie me siguiera protegiendo, porque, oye, yo no necesito que me proteja nadie. Me puedo cuidar yo sola y además el mundo se merece que brille. Pues súper bien. Y además diré que en los networkings yo esa fuerza que ahora mismo veo, yo creo que es como que te transformas, ¿no? Y que sacas ese don y esa fuerza de poder hilar a todas las chicas y de poder transmitirles esa fuerza a las chicas. Que yo creo que es reciente y nueva y muy fresca. Sí. Pues pero es muy fácil conectarnos, porque ¿sabes qué pasa? Que con independencia de lo que haga cada una, todas sentimos cosas muy parecidas. Y la emoción es lo que nos conecta. Y es como hacemos los networking también. Desde esa emoción. No desde el hacer, sino desde las personas que somos. Pues bueno, un placer, Cris. Ya sabéis, pues eso, pondré en el esto donde la podéis encontrar. Está en el Instagram, ¿no? Grow Up Together. .Spain, sí. Eso es. Y bueno, podéis seguirla de cerca. Y por mi parte, eso. Muchas gracias por haberme prestado este ratito. A ti, y bueno, que a Madrid nos brinda estas oportunidades de juntarnos con gente tan maravillosa. Y ya está. Bueno, un placer. Hasta luego, chao. Y hasta aquí el episodio de hoy.
Y yo no me puedo ir sin preguntarte, ¿y tú? ¿Te atreves a mostrar al humano que hay detrás del personaje? Hasta el próximo capítulo, un abrazo súper fuerte.